Y ahí sí. Hola, soy Trinidad McPherson, parte de Ciudad Constituyente, y estamos hoy en un nuevo streaming de Hagamos Ciudad con. En esta oportunidad nos acompaña Valentina Pineda de Ciudad Feminista y Cristina Bonilla de Geógrafas Chile. Ambas organizaciones son parte de Ciudad Constituyente, y Ciudad Constituyente, para los que se vienen incorporando todavía a involucrarse y observar la plataforma, es una plataforma de organizaciones y otros actores que se encuentran para abordar temas de la ciudad en el debate constituyente. Así que, hola Vale y Cristi, gracias por estar aquí. Bienvenidas y por favor cuéntenos un poco de ustedes y de sus respectivas organizaciones. ¿Parto yo? Vale. Bueno, hola a todas, a todos y a todas. Mi nombre es Valentina Pineda, soy geógrafa feminista, urbanista y especialista en temas ambientales. Trabajo en la organización Ciudad Feminista ya hace un par de años, que es una organización que trabaja en torno al concepto de urbanismo feminista, en base a 3 pilares de acción fundamentales, como lo son la economía feminista, la movilidad y el uso del tiempo. Cristi. Hola, muy buenas tardes también a todas, a todos y a todes. Bueno, yo soy Cristina Bonilla Araya, yo soy geógrafa de la Católica Valparaíso y en la actualidad también estoy en la codirección de la Asociación de Geógrafas Feministas, también soy geógrafa feminista y bueno, además también participo en Red Mujeres por la Ciudad ya hace un tiempito, muy poquito tiempo. Y nosotras estamos trabajando directamente a partir de esta red de geógrafas que formamos ya casi 2 años, nos falta un poquito para cumplir 2 años, que nos reunimos para poder posicionar la disciplina desde también, por supuesto, de la perspectiva feminista, con el fin también de poder aportar en ideas, en iniciativas, considerando toda esta diversidad territorial y toda la desigualdad que también hemos visto, pero también siendo parte también de las discusiones que en la actualidad se están dando en nuestros territorios. Y bueno, al momento somos casi 200 compañeras en distintas partes del país, y no solamente profesionales, sino también compañeras estudiantes, que estamos llevando la geografía tanto en pre y en posgrado desde la ruta al feminismo. Por lo tanto, también ha sido un camino muy interesante que hemos tenido con las compañeras. Bueno, yo en particular igual trabajo en el servicio público, especialmente en el municipio de Valparaíso, en la CEPLA, y ahí yo me desarrollo en temas de planificación y ordenamiento territorial, que es como la línea y riesgo ante desastre, como que va por ahí mi línea más o menos, pero en la asociación en verdad tenemos diversas temáticas que lo abordamos de distintos frentes. Eso. Tremenda. Y temón en Valparaíso el tema de los desastres y... Sí, la vida entera. La vida entera. Y bueno, la Vale Pineda con la Vale Saavedra, que también forma parte de Ciudad Constituyente y de Red de Mujeres por la Ciudad, publicaron un artículo de opinión en El Desconcierto y me llamó extra la atención cuando expresan literalmente que hablar de ciudad es hablar de la vida misma, de cómo nos relacionamos y vivimos el día a día, lo cual tiene todo que ver con lo que nos convoca a conversar hoy. Entonces, bueno, la Cristi vive en Valparaíso, la Vale actualmente en Santiago, pero quizás se han movido más a lo largo de su vida por distintas ciudades. Y me gustaría saber, partamos por la Vale, cómo ha sido ese cotidiano y cómo ves que ese cotidiano de habitar la ciudad ha cambiado en el tiempo. Qué brígida la pregunta. Es una gran complejidad. La verdad, mi habitar urbano está leído desde dos frentes para mí. En primer lugar, desde el ser mujer, y el segundo, desde el ser ciclista. En realidad diría que 3. También del habitar desde la periferia. ¿Ya? Yo soy peñarolina, lo fui durante toda mi vida, vivía justo en las Torres con Tobalá, para quienes se ubican. Entonces, mi habitar ciudad siempre estuvo, o sea, mi aproximación hacia la ciudad siempre estuvo desde afuera, ya desde una otra edad, desde una lejanía, lo que me permitía, o sea, lo que implicaba que sumarme como a esta ciudad, como entendía también desde la densidad, desde la rapidez, era como un poco subirme a un carro de esa intensidad, porque donde yo vivía hasta hace pocos años era bastante tranquilo.
Entonces, mi única manera de poder hacerlo era por medio de la bicicleta, ya que la movilidad en Peñalolén, particularmente en Peñalolén, bueno, y también en otras comunas periféricas, por supuesto, era bastante compleja, bastante inconexa y bastante peligrosa. Y mi única manera de poder sumarme, como mencionaba, como a esta intensidad o aproximarme a la ciudad, era a través de utilizar mi propia fuerza a través de la bicicleta y de sortear esos peligros que además cuando uno vive en la periferia van aconteciendo de manera múltiple, en el sentido de que, no sé, por ejemplo, si me voy de Santiago Centro a Peñalolén, voy atravesando diversos lugares, vas atravesando diversas comunas, diversos barrios, con diversidades y desigualdades tan grandes que es imposible como no mantenerte ciertamente alerta, empatizar, mirar distinto y evidenciar efectivamente como los niveles de desigualdad territoriales a los cuales estamos inmersos simplemente en la misma ciudad. Bueno, yo te mencionaba anteriormente, no solamente viví en Santiago, también viví en Alto del Carmen, que es una comuna que se encuentra en la tercera región, en Vallenar hacia el interior. Estuve ahí porque geografía, y una como geógrafa en terreno ahí, yéndose con todo, aunque sea el lugar más, no sé, a veces desconocido o lejano del mundo, pero la verdad fue una realidad tremenda. O sea, vivir ahí fue una experiencia muy linda, muy dulce. Es un opuesto de una ciudad como Santiago que no se entiende desde otro lugar más allá de la experiencia, de verdad. O sea, ahí, por ejemplo, las distancias, la seguridad es comprendida distinta, el miedo es entendido distinto y también los peligros son otros. Y como ir navegando un poco en esa diferencia es bien interesante también para darnos cuenta sobre dónde ponemos los puntos sobre la I cuando hablamos de territorio. También, bueno, viví un año en Alemania, viví en Heidelberg, que es una ciudad que de hecho hace poco fue noticia porque aparentemente es la ciudad que quiere al fin sacar por completo los automóviles privados dentro del radio urbano. Y la verdad es que es una ciudad que es completamente ciclista, o sea, es completamente abordable desde el ciclismo, que no debe tener más allá de un radio de 5 kilómetros tampoco, y que si no estás en bicicleta, estás caminando, ¿sabes? O sea, es un lugar, un escenario muy amable con la movilidad activa, que debiese ser en verdad como un parámetro que se pueda repetir en todas las ciudades del mundo, ojalá en todas las partes, pero ellos en este caso han sido pioneros en eso, así que tuve la suerte un poco de experimentar cómo era ese andar en bicicleta también desde la seguridad, que aquí sabemos que efectivamente es bastante difícil y que por eso hemos levantado las y los ciclistas este hashtag de no más ciclistas muertos. Claro. Pero eso, más que nada, yo creo que el habitar urbano siendo mujer te revela algo que es un básico y que es que la ciudad no es neutra, ya sino que en ella se materializan diversas desigualdades, opresiones, dominaciones, hegemonías, y este tipo de asuntos lo podemos ver no solamente en la movilidad, sino también incluso en temas de vivienda, en temas de cuidado, en temas de uso de tiempo. Entonces, esto también es lo que a mí me ha permitido como reconocerme desde un lugar en específico, en el sentido de enunciarme desde un lugar en específico y querer cambiar también las cosas, como esto se transforma finalmente en una injusticia para la cotidianidad de las mujeres, pero no solamente para nosotras, sino también para todos los cuerpos disidentes y para todos aquellos que no nos correspondemos con esta hegemonía masculina, con esta realidad androcéntrica que además no solamente tiene estas claves, sino que también tiene una clave de índole racista, tiene una clave de índole etaria, una clave clasista. Entonces, todas estas cosas dan como resultado que efectivamente tanto las mujeres como los cuerpos disidentes no somos muy bienvenidos ni en la calle ni en la ciudad en general. Qué amplia la experiencia de vivir en Peñalolén cuando chica. ¿Tú ahora qué edad tienes, vale? Tengo 33. Tienes 33. Imagínate vivir en Peñalolén hace 25 años, lo que era como esa escala de todo, de barrio, de comunidad, pero Santiago al fin y al cabo, como metrópolis y ciudad capital, y luego tener, no sé si primero fue Heidelberg o fue Alto del Carmen. Primero fue Heidelberg.
Sí, igual Heidelberg, una experiencia como europea, primermundista, en que todo como Alemania, todo como que funciona, y después Alto del Carmen, hiperlocal, que, bueno, que alta es bien experiencia. distinta. Me imagino como las temporalidades, sobre todo, como el cómo se viven los tiempos en cada situación o espacio de habitar cada ciudad en esos momentos. Como los Sí, yo ritmos creo que se que en tienen. ese sentido, por ejemplo, de los ritmos, bueno, yo localizaría, ponte tú a Santiago, en un ritmo mucho más intenso, mucho más de la velocidad, de la inmediatez, del individualismo, y Heidelberg está un poquito al medio, como que hay un diálogo entre, bueno, soy ciudad, pero te ofrezco cosas bastante distintas a las ciudades latinoamericanas. Y un tercer lugar del ritmo colocaría a Alto del Carmen, pero de hecho diría así como Santiago, Heidelberg y Alto del Carmen está así, pero en Narnia al fondo, Claro. porque es tan distinto, pero yo creo que de hecho nunca, fue un lugar donde yo nunca me había sentido habitando tan feliz, ¿cachai? Es el conectarte como contigo mismo también. Y no en un sentido así como muy pachamámico, ni mucho menos, sino de verdad tenés como un control, o al menos yo sentía eso, como un control absoluto como de mi cuerpo, de mi ritmo, de lo que me pasaba. Era como, siento que en Santiago uno pone como que apretáis chala nomás, ¿cachai? Como que estáis inmerso en esto y tenés que dale, andar. Sin mirar para atrás, ¿cachai? Como para adelante rápido, como todo apretado, ¿cachai? Sin embargo, allá es como que no te voy a decir, oye, no, el paraíso, o sea, el paraíso del feminismo, no es cierto, o sea, de hecho, yo creo que nunca viví en un lugar tan machista como la ruralidad, pero son en formas completamente distintas, ¿cachai? Son en otros tópicos, ¿cachai? ¿Y en ese espíritu se te ocurre alguna anécdota viviendo en Alto del Carmen? Hoy sí, pero son bien terribles. Me acuerdo de una, pero no sé si la puedo contar. Bueno, si no, no está terrible. Pero ¿sabéis Si qué? no se edita. Ya, bueno, dos cosas, ¿cachai? Uno, por ejemplo, yo ni siquiera vivía en un Alto del Carmen, vivía en un caserío, ¿cachai? Y el caserío estaba a 1 kilómetro Alto del Carmen. Entonces yo para ir a Alto del Carmen a hacer algo, tenía que caminar 1 kilómetro por el costado de la carretera y no había luz, ¿cachai? Tenía que andar siempre o sea, había luz en Alto del Carmen y en el caserío también, pero no había luz entre medio, ¿cachai? No habían postes de luz. Entonces iba ahí todo a oscuras, ¿cachai? Y habían hartos cuentos en que te iba a aparecer algo, ¿cachai? Y de verdad, después de estar un tiempo ahí, ¿me corté? ¿No? Ah, ya, después de estar un tiempo ahí, te los creís igual, pues, como, mierda, me va a aparecer el monstruo del no sé qué diantre, ¿cachai? Como, y nada, caminaba y yo me acuerdo que mi estrategia era llamar por teléfono a alguien, ¿cachai? Entonces eran, ponte tú, no sé, 15 minutos caminando y hablaba por teléfono, así, ¿no? Y lo otro, básicamente, hombres opinando sobre qué hace una mujer de Santiago acá, por qué estáis soltera, ¿cachai? No, me acuerdo que una vez un señor, porque yo ahí trabajaba haciendo encuestas, me dijo, ay, pero es que quizás usted no sabe ser mujer de casa. No. Y yo, Okay. yo entre que me reí, me enojé, no podía porque tenía que hacerle la encuesta y dije, oye, pero no puedo creer cómo con esta soltura Como me tiráis esta weá. Era como sórdido, ¿cachai? Probablemente ese tipo de cosas no, o sea, puede que te pasen en Santiago, puede que te pasen en todos lados, pero es menos probable porque tenemos una proximidad distinta. Hay una proximidad que puede que sea, de hecho, valga la redundancia, más próxima, pero no hay una intimidad, ¿cachai? No creáis intimidad fácilmente con las personas. En la ruralidad yo sentí que sí, es decir, tú empezás a hablar y dirías, yo sé qué haces, y empecé a hablar muy fácilmente de algo, ¿cachai? Y muy fácilmente se da, aparentemente, dar la confianza necesaria para tirarte cosas como esta. ¿Cachai? Y de hecho me acuerdo que en ese minuto el señor me ofreció un varón que trabajaba con él. No, me decía, ¿para qué le enseña a ser mujer de casa? Yo no lo podía creer. No. No, de verdad. Y yo así, no, gracias caballero, todo bien, no pasa nada, mi decisión, no sé, no. Y es distinto porque, insisto, la ruralidad también está en tiempos distintos. Eso no significa que esté mal o esté bien, pero hay cosas que tenemos que tratar de llegar, de hecho, a estos mismos territorios con rollos que puedan aportar a esa transformación social y a que ninguna otra mujer tenga por qué dar explicaciones por estar soltera en ese minuto, los 26, 27 años. ¿Cachai? Esa es mi anécdota de vivir en la ruralidad. El resto son todos buenos recuerdos. Wow.
Como si hubiera tenido camellos, estuviera intercambiado por camellos. Yo creo que es feliz, sí, no, si era de verdad, bien, y la gente igual también allá se casaba mucho más joven, ¿cachai? Y yo era rarísimo que alguien como yo no tuviera hijos, que me dejaran salir el esposo, ¿cachai? Y cuando yo decía, no, es que no tengo esposo, ¿y por qué estás soltera? ¿Cachai? Entonces, era brígido, pero a pesar de eso, tengo el mejor de los recuerdos de mi habitar cotidiano, viendo el río, sintiendo las montañas, en un clima increíble. Era muy, muy lindo, en verdad, muy bacán. Así que ese es mi recuerdo y mi anécdota y mi habitar. Genial, vale, gracias. Cristi, cuéntanos de tu experiencia. Si bien después de todo este relato de Vale, que me parece que hay muchos elementos que ella señala que creo que igual me siento identificada porque, bueno, el ser mujer y también cómo ver este habitar y sobre todo, bueno, en mi caso más en ámbito urbano, pero a pequeña escala, pues no, nunca vi, o sea, viví en Santiago, pero no ha sido como mi principal residencia. Yo nací en Viña, pero toda mi vida viví en Quilpué, al menos los 25, 26 primeros años de mi vida, y de ahí me fui a estudiar a Buenos Aires, entonces como que de Quilpué pasé a Buenos Aires, a la gran metrópoli, y cuando llegué de vuelta de Buenos Aires llegué a vivir a Santiago, mi experiencia por Santiago, 1 año y medio, y de ahí volví a Valpo, fue como respiro, porque claramente vi distintos ritmos, también tuve distintas vivencias en ese pasar que se coinciden obviamente con elementos de la hostilidad, de la inseguridad en el espacio público, pero también de evidenciar que hay cuestiones que sí funcionan en esto de escala metropolitana, por ejemplo, que me pasó mucho. Cuando viví en Buenos Aires, después volver a Santiago, decía ya, ok, sí, son área metropolitana, pero en Santiago no funciona ni la quinta parte de lo que sí funciona en Buenos Aires, por ejemplo, en materia de movilidad. O sea, como que ese es como que un primer hallazgo en términos como del habitar en términos muy generales, porque en otras cosas y de falta, por ejemplo, de acceso a la vivienda, suelo, ahí se dan lógicas como muy similares acá, pero de distintas formas, pero la presión al suelo era el mismo. Había muchas dinámicas que pude conocer también desde el otro lado de la vereda o del lado B de Buenos Aires que me acercó mucho a las poblaciones, a los barrios más marginales o a las villas, por decirlo así, a los ¿cómo se llama? Los conventillos de la Boca, que trabajé directamente. Entonces, después, cuando llegué a Valpo, y bueno, a Santiago, y que me vine a vivir a Valparaíso, empecé a trabajar o sea, los mismos temas, pero distintos contextos. Yo creo que eso fue muy bueno en términos de la vivencia y del observar y del sentir y también de poder aportar con ciertas herramientas. Incluso cuando yo llegué a Santiago después de Buenos Aires, trabajé también en barrios que nunca había ido en Santiago, como barrios también que tenían distintas carencias y también trabajando con las comunidades y en proyectos de mejoramiento urbano. Por lo tanto, como que me empecé a meter a las mismas temáticas, pero en distintos contextos territoriales, donde fue muy interesante poder vivir eso. Y ahora, obviamente, que donde yo crecí y pensando esto como mis primeros, no sé, años de vida, siempre me sentí muy segura en el espacio donde yo vivía. O sea, yo jugaba todo el día, como que nunca sentí como esa inseguridad en mi entorno o en mi barrio, pero claramente que al momento de ir creciendo no pude decir lo mismo en otro aspecto, sobre todo cuando tenía que ir al colegio, por ejemplo, de tomar la micro, de ir al paradero, y empecé a ver esa, esa, esa inseguridad en el transporte público, en el trayecto, y que en verdad también cuando éramos más niñas vimos muchas cosas, pero no las entendíamos de seguro, pero ya uno empieza a pensar y a reflexionar de que uno no encaja en esa forma de concebir la ciudad o de cómo se ha proyectado o se ha diseñado, de dónde pone ciertas cosas, de por qué no hay iluminaria, cuestiones tal vez muy básicas que nos pasan a nosotras con el solo hecho de caminar y que cuando uno es niña es como te dicen, ya, cuidado, no te vayas sola, pero el momento de empezar a evidenciar esos elementos tan básicos en nuestras ciudades, creo que fue interesante y que obviamente después en la universidad, porque yo seguía viviendo en Quilpué, viajaba al POT y empecé a ver eso mismo, pero cada vez el riesgo era mayor, una estaba mucho más expuesta, porque también habían otras cuestiones que se iban ligando en torno a eso, pero creo que cada una de nosotras ha vivido distintas vicisitudes, ha vivido distintas cuestiones o ha evidenciado y que obviamente, como también decía Vale, y como también lo dicen las urbanistas feministas y con las que también trabajamos estas temáticas, sabemos que esta cuestión no es casual, sabemos porque aquí, además de esta, que no es neutro, nunca va a ser neutro,
y también por una falta de inclusión también de perspectivas que puedan vincular elementos mínimos para nosotras de poner en el centro como la necesidad de poner en el centro también nuestra diferencia, poner en el centro que nosotras las mujeres también, y también la disidencia, y las niñas y los niños, tenemos necesidades y también debiesen considerarse esos elementos al momento de planificar y pensar ciudad. O sea, esa cuestión es como muy evidente, creo yo, como que de lo que no ha pasado. Entonces yo creo que en este habitar ciudad, que ahora, bueno, ahora vivo en Valparaíso, vivo ya hace como 5 años, más o menos entre 5 y 6 años desde que volví en todo ese periplo en Buenos Aires, Santiago, como de los metropolitanos. Yo en realidad cuando llegué al paraíso fue como un respiro, así como que el hecho de yo de nunca haber vivido en Santiago, y yo cuando me subía, no sé, al Transantiago, y decía buenos días, y como que no te contestaban, todo el mundo Pobre. como no mido 1,80 m, era como que a veces uno veía el metro y era como que todos luchaban por entrar al metro y tú no importabas. Entonces creo que esa frialdad y la indiferencia cuando hay tanta gente y en este movimiento que tiene la ciudad y en esos movimientos que son como muy rápidos, ¿no? Yo sentía que Santiago, y que yo trabajaba en terreno en Estación Central y en Cerrillo, se movía muy rápido y era mucha información en los trayectos, y claro, yo llegando acá era como buenos días y como que te saludaban, así, no sé, o ya te ubicaban los choferes, no sé, buena onda, no sé, pero creo que eso también impacta como en el sentido de la falta como de elementos, de herramientas y de condiciones también que han tenido nuestras ciudades como para sentirnos nosotras más seguras, tanto en el trayecto, tanto en el espacio público, tanto en nuestra vivienda, etcétera. Yo creo que eso como que dentro de este elemento del habitar podría sacar así en modo muy síntesis, porque son muchas cosas las que, por supuesto, hemos evidenciado. Ahora, obviamente, también en este habitar y al momento de reflexionar que uno conoce territorio de hace tanto tiempo o que viviste, por ejemplo, muchos años en algunos lugares, como me pasó a mí en Quilpué, que ha sido el lugar donde yo más años viví, de cómo ha ido cambiando y cómo también se han ido intensificando ciertos fenómenos que al momento, cuando uno era más chica, ya veía que era algo así, pero ahora ya la cuestión así ya. Y ahí tú ves como que suena como abstracto del capitalismo, pero cuando se materializa, y también como lo patriarcal también se manifiesta y se estructura en las ciudades, es una cuestión ya como que ya te falta así como más conexiones dendríticas para decir qué está pasando acá, y en realidad en el caso de Quilpué, por ejemplo, y que ahora igual voy y vuelvo cada cierto tiempo, pero cada vez que nosotros también creo que vamos en esta como conocimiento constante que vamos aprendiendo día a día, porque también quienes estamos en la ruta del feminismo no es que tengamos todo claro, todo dicho, no está todo dicho, todos los días es un aprendizaje, incluso esta instancia para mí va a ser un aprendizaje. Entonces yo creo que hay cuestiones que a uno ya es como que ya no hay tolerancia en torno a aquello. O sea, en el caso de Quilpué, por ejemplo, antes era como muy diminuto el hecho de decirle, no, es la ciudad dormitorio, porque para allá todos duermen y acá está el trabajo, en Valparaíso, en Viña, por lo tanto, claro, en este proceso de urbanización que ha tenido toda el área metropolitana es como donde uno descansa. Pero claramente ahora no, Quilpué, por ejemplo, es una comuna que tiene servicio, tiene comercio y por sobre todo los proyectos inmobiliarios arrasando con todo, saturando suelo, mercantilizando lugares que tú dices, pero ¿cómo hay un edificio acá? Lugares donde tal vez uno compraba volantí, donde veía las vacas, no sé. Ahora está lleno de edificios y vivienda, y por supuesto que atrásito vienen las farmacias y por otro lado vienen los supermercados. Entonces, obviamente que hay ciertas dinámicas que creo y que para nosotras también, sobre todo para las mujeres, ha sido como complejo, porque al hacer eso también, al proyectar ciudades, y yo creo que ninguna está en desacuerdo de que las ciudades tienen que crecer, pero también acorde también a los contextos y a las necesidades de quienes habitan, cosa que en este caso, como un ejemplo muy particular, no sucede, y han pasado cuestiones riesgosas también, como por ejemplo los incendios, de cómo también los incendios han sido utilizados, por ejemplo, para construir proyectos inmobiliarios. No sé si se acuerdan, en enero que hubo un incendio gigante que partió con Valparaíso y terminó en Quilpué, que se alojaron muchas familias. Entonces hay ciertas cuestiones que tú ves que los territorios desregularizados, sin planificación, menos tomar en consideración a la mujer en el diseño de esas ciudades. O sea,
creo que cada vez y cada tiempo que está pasando, estamos intensificando ciertas dinámicas que no debiesen estar presentes todavía. Y qué bueno que estamos en este proceso de nueva constitución, porque creo que es la oportunidad de poner muchos temas en la mesa para no seguir perpetuando estas cuestiones que hacen de que obviamente que segregan, que excluyen y que no facilitan, por supuesto, como una vida democrática, ni el acceso tampoco al territorio, por lo tanto, ni al ambiente, por supuesto. Entonces creo que al menos estamos en una situación que es una oportunidad que no podemos desperdiciar. Eso, como a modo de síntesis, por decirlo así. Gran síntesis, pero exactamente este proceso constituyente nos da una luz hacia los cambios que tenemos la oportunidad de traer con la nueva constitución y el nuevo proceso constituyente, y que realmente se vuelva a ser ciudad para la ciudadanía. Y en ese sentido, pregunta abierta a ambas, la que quiera aportar primero, ¿qué perspectivas de cambio se abren con respecto a este proceso social constituyente? O en otras palabras, ¿cómo creen que la nueva constitución debiese abordar la problemática de hacer ciudad y, bueno, más cosas, pero principalmente lo que nos convoca hoy? Mira, yo creo que, bueno, creo que son varios asuntos, o sea, de hecho por eso creo que han habido también tantos conversatorios y gente produciendo un montón de información respecto de realmente cuáles son los temas que tiene que abordar esta nueva constitución. Pero yo creo que me voy a ir solamente un paso para atrás y creo que hay un montón de conceptos y hay un montón de asuntos también por revisar, y creo que uno de esos también es el desde dónde también se construye esta nueva constitución. Porque, por ejemplo, yo creo que algo que es primordial es el reconocimiento, por ejemplo, del hábitat como casi la unidad básica para poder habitar. Entonces, ¿desde dónde empezamos a deshilvanar los derechos que van a girar en torno a este hábitat? Para mí es una conversación que suena, o sea, que es muy, muy interesante también. Estoy segura de que esta nueva constitución no va a venir a subsanar ni a cambiar radicalmente nuestras vidas. Sin embargo, creo que la apuesta está precisamente en colocar todos los puntos sobre la I que corresponden, y en ese sentido los derechos que efectivamente deben ser considerados dentro de una constitución, sin caer muy probablemente en una constitución eterna que finalmente dé lugar a un montón de derechos que no van a tener como operacionalización política. ¿Y a qué me refiero con eso? Hay un montón de constituciones que de verdad tienen derechos que yo diría como increíble, me quiero ir a ir a este país de inmediato porque de verdad lo asegura todo, pero finalmente en lo concreto y en la vida cotidiana esto no tiene ningún asidero, ¿ya? No hay ningún lugar, no hay ninguna política pública, no hay una institución que finalmente dé cuenta de estos derechos. Bueno, habiendo dicho aquello, yo creo que desde la ciudad al menos deberíamos poder contar efectivamente con el derecho al habitar, que engloba también el derecho a la ciudad. Es decir, creo que, por ejemplo, decir por qué es tan fundamental hablar de derecho a la ciudad es también entender algo que tú mencionaste en un momento, de que el tema de que escribimos junto con Vale hablar de ciudad, hablar de la vida misma. Y esa razón, o sea, la razón del por qué eso es así, es porque cerca del 90% de las personas en Chile viven en ciudades. Entonces, es un número bastante alto, es uno de los países más urbanizados, ¿ya? O sea, por ejemplo, en América Latina es el 80% y en el mundo el 52% vive en ciudades. O sea, estas son cifras que igual son importantes porque van a tener efectivamente una forma política particular. Por otro lado, el derecho al cuidado. Como bien en algún minuto mencionaba Cristina, hay una lógica de no comprender aparentemente a los humanos como humanos que somos, o como parte incluso de la misma naturaleza. Es decir, nos hemos no sé cómo decir eso, del orgánico lo contrario, para ser como seres inertes, ¿cachai? Como hay cosas que son tremendamente básicas y que tienen que ver Deshumanizado al final. Claro, claro, como algo deshumanizante. así, deshumanizado, como si fuéramos de verdad máquinas, ya que nos tuvieran afectos a la vulnerabilidad que finalmente nos define como seres humanos. Entonces,
como decía, el derecho al hábitat, el derecho a la ciudad, el derecho al cuidado, que no es más que el reconocimiento precisamente de eso, de que somos cuerpos vulnerables y que en algún minuto de la vida, tanto nosotros como otros van a necesitar cuidado. Ya en algún minuto vamos a ser probablemente dependientes, pero de seguro que todos ya lo fuimos, porque en algún minuto todos fuimos bebés también, por ejemplo. Entonces, eso es algo básico. Cómo una constitución no coloca en el centro el reconocimiento de que esta constitución debe recaer sobre las personas, por ejemplo, y que las personas somos esto, somos vulnerabilidad. El derecho a vivir una vida libre de violencia, me parece que es de perogrullo incluso explicarlo, pero me parece que nunca está de más de todas maneras. Y es que la verdad es que, como bien dijimos con Cristina, ni la ciudad, ni la vida, ni el mundo es neutro. Y en este minuto hay una lógica hegemónica que tiene el poder y que tiene la forma de expresarse en libertad en el espacio y donde sea, que no lo tienen todas las personas, ¿ya? Y con particular atención a las mujeres y las niñas. Es por tanto que la vida libre de violencia es fundamental, pero tiene que tener también varios desgloses, ¿ya? Y que dentro de estos desgloses se encuentren efectivamente toda la multiplicidad, o al menos la mayoría de las multiplicidades, o al menos dar cuenta de que existe o de que es necesario mirar desde una perspectiva, desde la intersección, para reconocer efectivamente cuáles son estas personas o cuáles grupos humanos son aquellos que finalmente en la escala de privilegio estamos absolutamente en todo lo contrario. A mí, por ejemplo, se ha conversado harto del tema del derecho, los derechos de la naturaleza. A mí ahí es raro, porque para mí hablar de derecho de la naturaleza también es hablar de las personas. Yo creo que en esta lógica cartesiana, como de los binarios, donde la naturaleza parece que es una cosa opuesta a la humanidad, de la misma manera como del lado de la naturaleza, que en este caso sería el lugar como de la subversión, se encuentran también las mujeres, se encuentran las emociones, se encuentran como todo lo que es aquello más débil o más colonizable o más o que efectivamente sea aspecto de dominación. Me parece que hay que subvertir esta lógica. A mí me encantaría pensar en la posibilidad de que la Constitución, de hecho, al menos explicitara, intencionara esa subversión, aunque pueda sonar muy técnico y puede sonar súper extraño también. No, pretendemos subvertir la lógica cartesiana, pero es que la verdad es que en este tipo de cosas, sobre todo derecho, son asuntos que pueden ser tomados en consideración. Y aquello es, por ejemplo, el reconocimiento del hábitat, o sea, el derecho al hábitat antes de pensar si la naturaleza tiene o no derecho. A mí me parece que claro, que es terrible pensar que tiene derecho solamente porque nos sirve a las personas, ¿cachai? También es colocar en un lugar en un segundo lugar a la naturaleza que finalmente no es más que las bases materiales que sostienen la vida, ¿ya? Y hay un derecho, bueno, que a mí en particular lo defiendo mucho, que está incorporado también en diversas constituciones y que tiene que ver con el derecho a la movilidad. Yo a eso le pongo la partecita abajo que diga a la movilidad libre, a la movilidad diversa, a la movilidad feminista, a la movilidad activa, a la movilidad de los cuidados, porque en este minuto en particular es necesario manifestarlo, dado que las condiciones, pensando un poco en este triángulo de movilidad, son tremendamente horrorosas para las personas que finalmente autogestionamos nuestra propia movilidad. O sea, creo que también es bastante obvio darnos cuenta para quién está pensada en ese sentido la ciudad. Porque si no son hombres blancos heterosexuales, son hombres blancos heterosexuales sobre automóviles privados, ¿cachai? Ha habido como hay una forma como esto también se operacionaliza, como esto se materializa, que es bastante cruel con las personas que efectivamente, como bien decía, autogestionamos nuestra propia movilidad o utilizamos nuestra propia energía para movilizarnos, porque finalmente somos cuerpos en la calle. Y esta misma lógica binaria nos coloca al cuerpo, a la emoción, a la naturaleza y etcétera, en un lugar que es de dominación y al contrario, tanto a las máquinas y a todo lo masculino. Así que al menos yo creo que mencioné 4 o 5, ¿no? Bueno, esos son los que yo apostaría porque es un mínimo poder ganar, por decirlo, porque no voy a decir conquistar, pero sí ganar en la nueva constitución con el único objetivo de apostar por el buen vivir, que podría ser también otro derecho. Sí, Gracias, creo que Vale. sí. Tremendo, abundantes conceptos a desarrollar en profundidad
más adelante, pero me tomo de lo que dijiste sobre todo sobre esta inseparabilidad entre medio ambiente y el ser humano y el habitar finalmente, entendiéndolo como un sistema complejo. Y claro, cuando tú hablabas de subvertir, que no es más que decir cambiarle el significado a algo, al final también estamos en un país de mucho prejuicio a cómo abordar tanto el presente como el futuro. Como por fin estamos en un proceso en que pone en cuestión cómo replantear un montón de conceptos y funcionamientos. Y en ese sentido yo siento que ya ni siquiera hay que hacer, eh, no sé, partido verde, por ponerlo de alguna forma, Ajá. o derechamente hippie para hablar de que el medio ambiente y el ser humano somos Mm, interdependientes, porque ya exactamente. ni siquiera es irreal pensar en que Chile podría ser un país autoabastecido energéticamente con energías renovables no convencionales y como que ya incluso están calzando las dimensiones de territorio político-económico, como que ya incluso esos proyectos dan en niveles como económicos también, entonces es el momento de hacer los cambios y al final de romper con al final estas lógicas de como muy arraigadas de cómo tienen que ser las cosas o cómo tiene que ser tanto la economía como la sociedad, etcétera. Entonces, creo que rescato ese concepto que diste que creo que es aplicable a nivel general en el momento en que estamos de subvertir y al final cambiar el significado a las cosas, que replantear no significa partir desde cero, sino significa como aprovechar la oportunidad y de verdad avanzar como país a todo nivel. Y en eso ya te paso la palabra a ti, Cristina. Bien, sí, yo que estoy muy de acuerdo con algunas de las cuestiones que, bueno, con todo lo que decía la Valentina, pero es precisamente como en esto de cómo concebimos el habitar y la relación que tenemos nosotros como seres con nuestro entorno, por lo tanto con nuestro ambiente y con el ambiente construido o con el medio construido o con lo más urbano, por decirlo así. Creo que es una relación inherente y ahí se relaciona con cómo concebimos también el concepto de territorio, que no es vacío, siento que también a veces, bueno, tiene muchas definiciones. Si uno pone territorio en internet va a encontrar un sinfín de acepciones que por supuesto cada una ahí a la que le acomode, pero desde la geografía y también desde mi lugar y también como lo hemos dialogado con mis compañeras de la asociación, nosotras hemos entendido que este concepto de territorio tiene que ver con el uso, con la producción social de ese espacio geográfico, por lo tanto también con las vivencias, con ese cotidiano y por supuesto también con esa diferencia que nos distinguen a uno, a otro, a otros, y también con estos distintos accesos también a distintos poderes, a necesidades, a intereses, etcétera. Es donde por supuesto se produce el habitar, por eso creo que ahí muy de acuerdo con lo que planteaba Vale, donde ocurren las relaciones sociales y los conflictos también, y por lo tanto siempre quienes producimos ciudad y territorio, porque acá amplío el concepto de más allá de la ciudad, como para tomando en consideración también los espacios rurales, o las áreas rurales, o las áreas mixtas que están como en vía de, o desde donde está avanzando también el ámbito urbano, que aquí, por supuesto, es importante tenerla en consideración porque todos tenemos distintas experiencias y eso hacen a los territorios. Entonces creo que ahí importante eso como un primer elemento, porque obviamente sabemos, y ahora más que nunca, que el capitalismo y el patriarcado también han sido este motor o esta energía que ha provocado distintas crisis, diferentes crisis, que tienen a los territorios, tanto en ámbitos urbanos como rurales, y a sus comunidades, sobre todo a las mujeres y a las niñas y a los niños, en una situación de vulnerabilidad extrema y multifactor. Claro, es socioeconómica, es ambiental, es ecológica, es política, es cultural, es social. Son un montón de elementos en esto de la vulnerabilidad que tenemos en la cabeza, que se ha visto manifiesto y que por supuesto la actual constitución ha perpetuado a partir también de las políticas públicas que se han establecido durante todos estos años, que se haya profundizado y aún más con la pandemia, que se ha revelado más que nada esta diferencia y bueno, porque el gobierno actual ha ido intensificando también como esas perspectivas que por supuesto no está por sobre el bienestar social, sino sabemos que tiene otro interés. Entonces acá creo que como un primer punto, tomando o siguiendo como esta línea del último que planteó Vale, tiene que ver también que el Estado tiene que ser garante de los derechos sociales, sí, de los derechos esenciales, los cuales en la actualidad
no está dando el ancho o es muy ambigua la Constitución. Por lo tanto, acá es sumamente importante que se haga cargo de aquello y también de los derechos ambientales, ¿ya? Porque aquí, por supuesto, no se toma la consideración de la función social ni del suelo, ni menos de la naturaleza, porque hay que dejar de ver los territorios y con un fin mercantil, por supuesto. O sea, ese es como un sueño. Tenemos que trabajar hacia allá, correr cerca hacia allá, avanzar hacia una mirada más ecologista y feminista, por supuesto, o al menos nosotras que estamos en esa vereda, tenemos que seguir impulsando aquello. Debe ser parte fundamental de esta nueva Carta Magna. Eso sin lugar a dudas, porque tenemos que proteger nuestro ecosistema, sabemos que también está en una constante vulnerabilidad, y siempre presionado por estas actividades económicas, tenemos que considerar la naturaleza como sujeto de derecho finalmente. No verlo solamente como una cuestión muy abstracta o solamente de entorno, sino porque nosotros vinculamos una relación directa con lo que nosotros hacemos, sentimos y percibimos, porque más allá de lo que hacemos, es también cómo nosotros sentimos también esa relación con la naturaleza. Por lo tanto, tiene que ser considerada como un sujeto o sujeta de derecho, porque los ecosistemas también son una parte fundamental del funcionamiento de todo, de la vida, del territorio, de todo en toda su envoltura, es un todo finalmente. Por lo tanto, acá sí, necesitamos una constitución que garantice este bien común, porque sabemos que la actual prioriza la propiedad privada por sobre el bien común de los territorios. Por ejemplo, sabemos que en esta actual constitución hay un artículo que creo que el 19, que habla sobre de consagrar a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Eso lo aprendimos en algún momento en la universidad, pero sabemos que siempre ha sido muy ambiguo, que no se cumple, que es una patraña, no existe, no ha sido suficiente para poder defender a los territorios de la depredación empresarial, no da. Entonces le quedó grande el chaleco, y porque obviamente acá se han ido profundizando los conflictos socioambientales, muchas comunidades amenazadas por todos los proyectos privados, obviamente desequilibrando los ecosistemas, y también generando daños que incluso son irreversibles. No sé si se acuerdan que hace ya un tiempo salió un mapa muy interesante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de los conflictos socioambientales que tiene nuestro país. Hermoso el mapa, donde vemos todos estos conflictos que son casi 120 conflictos socioambientales, algunos que pueden estar más activos, algunos que están en proceso de cierre, pero que están presionando sobre distintos territorios, por sobre todo entre regiones, donde Valparaíso lleva la batuta y Atacama y los lagos son las regiones más afectadas como a todas estas presiones o a todos estos conflictos. Entonces, creo que todas estas reflexiones que igual yo estoy planteando fueron también planteadas en una mesa socioambiental que hicimos con colegas, hombres y mujeres, en la campaña de la prueba que hicimos a partir de la asociación, como para también señalarlo. Y otras cosas que evidenciamos también es que es muy importante en este contexto la participación, porque obviamente al no existir garantías de verdad sobre el derecho a participación de las comunidades, por ejemplo, que están afectadas en estos contextos, obviamente que es un rol secundario, no las pescan, porque por lo tanto los empresarios, la empresa privada y también el Estado, o se decide en términos políticos también, terminan guiando el desarrollo territorial, a favor, por supuesto, de lo económico, de poder llevar a cabo sus negocios, y destruyendo y degradando en términos ambientales. Por lo tanto, mínimo, así, pero mínimo es que la justicia ambiental esté como principio en la Constitución, para que obviamente que tanto los impactos como estos beneficios ambientales se puedan distribuir también de manera más equitativa y no existan más estas zonas de sacrificio, que se le llaman, que igual es un nombre como fuerte, ¿no? Pero bueno, pero son los territorios que están más afectos a estos conflictos socioambientales que no debiesen seguir existiendo. No podemos permitir que tengamos comunidades, por ejemplo, acá en Quintero Punchucaví, que sabemos que su esperanza de vida de seguro que no va a ser tan alta como el resto del país, de que tiene cuántas personas intoxicadas estuvieron hace poquito, entre otras cuestiones, que el suelo está contaminado, las napas freáticas también, el subsuelo no está en condiciones para plantar algunas cosas, o que están con el peligro latente, eso por dar un ejemplo. Entonces, aquí debemos como avanzar en torno a aquello, también avanzar hacia que tiene que haber un derecho al medio ambiente, por supuesto, que
que el Estado deba resguardarlo, hacerse cargo, y en eso del cuidado, o el Estado que cuide también, que tiene que cuidar en estos términos, como en términos, obviamente, en términos medioambientales. Y obviamente, como decía, de participar, la única forma de poder también involucrar verdaderamente lo que está pasando en los territorios es tener o acomodar o también definir nuevamente, o como se podría decir, cómo se están dando los mecanismos de participación en los instrumentos, que obviamente en la Constitución hay cuestiones que no van a estar redactadas ahí, sino más bien como carta magna y también orientativa que es luego cómo esas políticas públicas que pueden venir después, las leyes y todo, se basen en esos principios. Por lo tanto, al menos tiene que estar dicho aquello. O Eso sea, como entendiendo que es un proceso de largo aliento, no solamente el proceso constituyente, como redactar la constitución en sí misma, sino cómo se va a llevar el proceso al final las políticas de corto, mediano y largo plazo hacia claro, adelante. sí, Ya más o menos ya me has respondido mi pregunta de al final cómo se vincula y articula la acción de los territorios en este proceso de los cambios en los distintos niveles de gobierno local. Como claro. mencionaste y desarrollaste sobre la participación y es clave porque al final eso es lo Sí, que va eso. a hacer que lo que decía también la Vale Pineda, que haya una bajada de las premisas que hay en la Constitución a la realidad cotidiana. Y entonces ya me saltaría la siguiente pregunta, que es, ¿qué implica pensar la ciudad desde una perspectiva de género? Ya han dado bastantes luces, pero quizás ya como concepto clave y ejemplo para amarrar al tiro como la importancia y relevancia de cómo impacta esto en el cotidiano a las personas al final. Sí, que tenga un enfoque de género, como que al final es una premisa que nos conviene a todos, pero que se hablan como parte de una nueva forma de pensar la ciudad. No sé si quiere responder la Vale primero o la Cristina. Eh, Mira, yo hablaría más de qué significa abordar, por ejemplo, todo lo que tú mencionabas desde una perspectiva feminista, porque finalmente igual el género es una categoría analítica, pero el feminismo es lo que Claro. permite hacer la apuesta política sobre el subvertir ciertas dinámicas que aparentemente no están bien para todos. Eh, y en base a aquello es que, bueno, el urbanismo feminista plantea, yo también planteo, las urbanistas feministas planteamos, que, como mencioné en alguna de las palabras, bueno, la ciudad no es neutra. ¿Qué significa esto? Esto significa que la verdad es que no todas las personas habitamos de la misma manera y esa diversidad no está develada, o más bien, más allá de develada, no se materializa concretamente en el cómo está hecha la ciudad, ¿ya? La ciudad finalmente está respondiendo a un sujeto el cual ha tendido a ser, como bien mencionamos, varón, blanco, heterosexual, de una cierta también estatus socioeconómico, pero esto no es una abstracción, es finalmente pensar efectivamente cuando tú miras en términos como espaciales, por ejemplo, qué lugar ocupa la calzada respecto de toda la ciudad, o qué porcentaje de la calzada, por ejemplo, se corresponde, o sea, es respecto de toda la ciudad, considerando que todas las personas nos movilizamos, pero aparentemente solamente hay una forma que está priorizada. Entonces, de esta manera, o sea, quiero ejemplificar con algo concreto y que no sea así como, no, es que, porque una vez en conversatorios tiende a utilizar millones de conceptos técnicos que finalmente cuando la otra persona te escucha es como, ¿qué diante me está diciendo esta niña? Y la verdad es que es bastante concreto, o sea, es cosa de pensar, para mí, una mujer socialmente blanca con un cierto o sea, estatus social, socioeconómico, perdón, con un cierto nivel educacional, que se moviliza por medio de la bicicleta, la vida va a ser bastante distinta a una mujer de estatus económico altísimo, ya que probablemente solo ha habitado su puro barrio y se moviliza o se aproxima a la ciudad única y exclusivamente por medio de un automóvil privado, y totalmente diferente si a esto le agregamos el ser hombre, ya de la misma forma como por ejemplo el habitar de una mujer racializada, precarizada, inmigrante, es completamente distinto a todas las otras categorías anteriores. Entonces, develar que existe una diversidad que no está presente en la ciudad es darnos cuenta de que esta ciudad no está respondiendo a todas las necesidades de las personas porque no da cuenta de la diversidad misma que compone los espacios urbanos. Y eso es bastante terrible porque finalmente nos dice que si tú eres
una determinada persona que no calza con en esta hegemonía, ¿no? En este cuerpo hegemónico, que ya lo hemos repetido como 4 veces, así que bueno, pero este cuerpo hegemónico, todo lo que no es esto, es residual, ya es hazla como podáis. Y esto significa que, por ejemplo, para quienes han sido relegados a los cuidados históricamente, como lo somos las mujeres, quizás, y no quizás, con seguridad puedo decir que la vida o que atravesar la ciudad y cumplir con todo lo que tienes que hacer en un día, que va probablemente a tener 2 o 3 o hasta 4 jornadas extra a un varón que únicamente se despierta, se preocupa de sí mismo y va solamente a trabajar, es completamente distinto. Y esta vida significa, por ejemplo, atravesar todo este espacio urbano por medio de un coche para el cual, por ejemplo, las veredas no están preparadas porque son muy delgadas, porque no tienen las bajadas específicas, porque el tiempo del semáforo es muy corto, porque subirte a una micro es un problema. Entonces, finalmente te das cuenta de que no, pues resulta que yo no estoy teniendo la misma vida que tiene este varón que solamente salió del auto, salió de su casa, se subió a un automóvil, se metió a la Costanera Norte y así, de la misma forma como tampoco lo es para todos los varones. Pero bueno, ya que quería jugar el juego de universalizar, bueno, entonces universalicemos. Y la verdad es que esta forma también de entenderlo dice como, bueno, y resulta que esto está así, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Son muchas cosas. Una cosa es que efectivamente tenemos que cambiar la cultura, ¿ya? Tenemos que subvertir estas lógicas patriarcales que finalmente dan origen a la división sexual del trabajo, que se materializa en esta división sexual del espacio, que además, de acuerdo a esta categoría binaria, resulta que a las mujeres no nos corresponde lo público, a pesar de que por supuesto que estamos ahí, pero resulta que nosotros nos hemos sumado al mundo productivo y los hombres no se han sumado al mundo reproductivo de trabajo no remunerado. Eso muy bien quedó graficado, por ejemplo, con las estadísticas que salieron, por ejemplo, cuando estábamos con cuarentena total, bueno, parece que ahora se viene cuarentena total de nuevo, pero cuarentena total año 2020. En la cuarentena total del año 2020 fue evidenciado como, por ejemplo, a pesar de estar en este caso particular, varones y mujeres en la casa con, qué sé yo, la cantidad de hijos que tengan, resultó que efectivamente realizamos mucho más trabajo no remunerado de la reproducción social y cuidados que los hombres, y que incluso habían situaciones de violencia. Se quedó pegada. ¿O no? Sí, sí quedó pegada. Maldito internet. Sí. Pucha, está en medio de una tremenda idea. Sí. Pause. Sí, no sé. A ver, le voy a escribir por interno que se quedó pegada. Ya. Parece que ahí está. Vale, Ahí está. volviste. Te quedaste súper pegada en medio de tu idea, lo siento. Bueno, básicamente lo que quería decir es que el uso del tiempo, una de las tantas dimensiones donde podemos evidenciar que la ciudad es patriarcal, que la ciudad es machista, que la ciudad privilegia a los varones. No, otra vez. Vuelve. Pegada. Pucha, qué lata. Bueno, así pasa a veces. Veamos si vuelve y si no, vamos contigo, Cristi, con hacer ciudades de una perspectiva feminista. Bien. A ver. No, no está pasando. Bueno, parece que perdimos a la Vale Pineda por problemas técnicos de internet. Oh, ya, se desconectó derechamente. Sí, pucha, qué lata. Bueno, una lástima, pero al menos, nada, no va a estar para el cierre, pero al menos desarrolló hartos puntos interesantes. Sí. Entonces, Cristi, ¿quieres tomar la pregunta tú ahora? Perfecto. Igual, bueno, de todas formas, Valentina estaba tomando hartos elementos que creo que igual han sido como un tanto transversal de lo que hemos planteado en las otras preguntas, de esto de pensar que los territorios no son neutros, de que siempre hay una intencionalidad detrás, de cómo pensamos los espacios productivos y reproductivos y de los roles asignados por siempre, de nosotras las mujeres, por supuesto, en este espacio privado, reproductivo, y de cómo no nos hemos hecho cargo de poder cambiar esa situación y que ahí hay otros elementos que por supuesto que también
como ligado a la pregunta anterior, que ahí lo diré de otra forma, o más enfocado en lo ambiental o lo más territorial, o del habitar, creo que también acá hay elementos que tienen que estar dentro como de esto de cómo estamos entendiendo la ciudad desde una perspectiva, la ciudad y territorio, desde una perspectiva feminista y de perspectiva de género, ahí como para ir incluyendo todos estos elementos como más integradores. Es claramente también estos elementos teóricos que a veces escuchamos y que cómo lo derivamos finalmente, por ejemplo, cuando hablamos, no sé, el derecho a la ciudad y al territorio, ya, y eso cómo le consideramos el elemento o desde la perspectiva feminista y también de género, ahí volvemos, porque ese concepto viene de muchos años, pero claramente ha tenido distintas significancias, donde también el movimiento feminista y también de mujeres lo ha significado de pensar el derecho de la ciudad al territorio, pero desde las mujeres, ¿no? Hay carta mundial en torno a ello y hay ciertos elementos que son interesantes y que se relacionan también con el urbanismo feminista, de cómo generar, por ejemplo, políticas, o en este caso, pensar la constitución o redactarla desde un punto de vista de que permita tener las necesidades y considerar los elementos y la situación y la experiencia, el cotidiano de lo que les pasa a todas las personas que experimentan y que viven en los distintos contextos territoriales y a las distintas escalas. Por eso tal vez es muy importante que para nosotros ahora, en este proceso constituyente, que justamente los candidatos a constituyente puedan reflejar justamente esas demandas, porque desde ahí podemos avanzar incluso a una constitución que pueda tener ese tenor. Y por supuesto, también la bajada a las distintas políticas que hacen a la ciudad y a los territorios. Y por eso es importante que los mecanismos de participación, como decíamos anteriormente, sean directos, sean vinculantes y que se tomen en cuenta, porque sabemos que a veces hay participaciones, pero no necesariamente se consideran. A la vez también veo muy importante que al pensar una ciudad desde el punto de vista feminista, ciudad y territorio, desde un punto feminista y de género, es muy importante poder valorar y visibilizar el trabajo de cuidados, que sabemos que también históricamente ha estado relegado a nosotras las mujeres y de que de cierta forma también nos ha limitado la participación en otro espacio y en las actividades también productivas. Y si es que participamos en actividades productivas son de manera muy precarizada. Y con estas multifuncionalidades que tenemos en el día, donde también en términos movilidad nos movemos más que los hombres por motivos muy distintos y que tenemos muy poco tiempo y que hace poco salió un estudio sobre la pobreza de tiempo que lo hizo, creo, la Fundación Sol, que ahí me parece interesante también ese hallazgo porque sí, además de ser vulnerable en términos socioeconómicos y en muchas otras situaciones, también tenemos esta pobreza de tiempo, donde no tenemos mucho tiempo para actividad recreativa y que obviamente sí, los hombres sí lo tienen. Entonces es una cuestión interesante, preocupante de poder hacernos cargo. Ahora, obviamente, que en este contexto pandémico se ha ido acrecentando también esta crisis de los cuidados, como también lo planteaba Vale Pineda y Vale Saavedra también en la columna. Por lo tanto, acá yo creo que la nueva constitución tiene que garantizar esta corresponsabilidad, ¿ya? También de esto de lo interseccional que estaba hablando Valentina anteriormente. Tiene que estar eso considerado, tiene que estar esta corresponsabilidad de los cuidados, por supuesto. Y también que esté presente este derecho de lo colectivo y lo democrático sobre el bien común y obviamente la participación, por supuesto, que es muy relevante para que la y el habitante, desde estas diferencias que tenemos, podamos también estar en el centro de todas las decisiones que se toman en los territorios, de que se puedan considerar, por ejemplo, desde los constituyentes, que puedan manifestar lo que está pasando en los barrios y también, obviamente, en las políticas y en la vida, en todo, finalmente, ¿sí? Ahora, claramente, cuando es muy difícil que uno se disocie de lo que estamos viviendo en términos constitucionales, entonces a cada rato voy a estar sacando eso a colación porque creo que el triunfo en parte de la paridad de género, que por supuesto a lo mejor hubiésemos querido que hubiese sido a través de otro mecanismo, sin embargo, es la primera constitución que participa desde esa perspectiva de que hay más o menos algo más equitativo en términos de participación y a la vez también que sea escrita por civiles. Creo que eso nos da como obviamente un piso muy distinto, algo histórico, por lo tanto no hay que desperdiciarlo. Y obviamente esta paridad de género viene a fortalecer nuestra debilitada democracia o llamada democracia, y también pienso y tengo la esperanza de que puede permitir reducir estas desigualdades que vivimos el día a día.
poder transformar en parte estas relaciones de poder, que sabemos que esto no va a ser de un día para otro, es un proceso, nos va a tomar tiempo. Pero creo que podemos avanzar en poder transformar esas relaciones sociales que están tan marcadas en el día de hoy, en nuestra ciudad, en los territorios, en todos los aspectos, en verdad. Porque obviamente hemos visto de este otro lado, con esta constitución que tenemos actualmente, que la falta de paridad, de perspectiva, de justicia de género, en la elaboración, en la aplicación y elaboración de todas las políticas públicas que existen, ha tenido como resultado esta feminización de la pobreza, que lo podemos como definir más en simple, donde la pobreza tiene rostro de mujer, donde la vulnerabilidad es femenina, y sobre todo también las mujeres, por ejemplo, adulta mayor, o las mujeres que son parte de hogares monoparentales, etcétera. Por lo tanto, creo que aquí es súper importante tener el enfoque en torno a eso y de la importancia de tener estas perspectivas para que las políticas públicas que puedan derivarse más adelante no tengan estas mismas visiones, obviamente, para darle más oportunidad a las mujeres, para que no tengan dificultad en ese acceso, ni tampoco puedan tener estas marginaciones en el mundo laboral, en el espacio reproductivo, y delegándonos siempre en lo reproductivo, porque claramente nosotras tenemos hasta cierto punto el acceso a esta esfera de lo público que definen también las compañeras que trabajan mayoritariamente la temática, ¿no? Y que en este contexto igual hemos visto que el hecho también de no tener estas oportunidades, muchas mujeres han tenido que depender económicamente, incluso con sus abusadores. En pandemia sabemos cómo aumentó aquello, cómo aumentó también la violencia en torno a eso. Así que creemos que es muy importante acá de poder considerar estos elementos que hacen a una ciudad y a los territorios desde una perspectiva feminista y de género como fundamental que estén consagrada la Constitución, y de cómo estamos desarrollando, si finalmente la Constitución es el modelo de territorios, el modelo de desarrollo de todo. O sea, obviamente que aquí entran a discusión un montón de temáticas, pero me parece fundamental tener al menos estos elementos, como también los que mencionaba Valentina. Gracias, Cristi. Bueno, vale, bienvenida de vuelta. Te perdimos por mal internet. No sé si quieres aprovechar, ya estamos más o menos en el tiempo igual, pero para cerrar tu punto que estaba muy interesante. Estoy desesperada, onda, finalmente me metí el celular y me está llamando una amiga y le he cortado como 10 veces. No. Así que siento que, mira, no sé qué estaba diciendo realmente, pero para cerrar lo que haya sido lo que estoy diciendo, y como estábamos hablando finalmente de qué es lo que significa colocarle el feminismo a entender el espacio, y también como como una apuesta política, además del reconocimiento de que ha sido fundado el urbanismo también, las ciudades han sido creadas en base a un sujeto neutro que no existe, es a la importancia que tiene cuando pensamos que tampoco ha sido construido para responder a las necesidades humanas, de hecho, a las necesidades más básicas. Lo que menos tiene es de poner la vida en el centro, sino que es todo lo contrario. A lo que ha apostado es a poner al ámbito productivo en el centro de la ecuación. Y la verdad es que en algún minuto vamos a tener que abrir esta cajita de Pandora de prioridades aparentemente, y de velar que efectivamente está generando desigualdad, está quedando desequilibrio, está generando lógicas de poder y de subordinación que son tremendamente nocivas para las personas, y evidentemente en ese sentido muchas estamos en el lugar en el lugar opuesto al privilegio, y la verdad es que desde una perspectiva de derecho todas las personas deberíamos tener acceso, evidentemente, a los derechos sociales, ya, con ninguna distinción ni discriminación, y esas cosas sí pueden quedar establecidas en una constitución, y también pueden quedar establecidas en el de donde nosotros creamos y avanzamos en hacer una ciudad que sea más democrática, que sea feminista, que tenga una perspectiva de cuidados, y que además entienda territorio, no en esa, bueno, también la Cristina lo dijo sumamente bien, entender territorio como el espacio socialmente construido, pero no solamente como eso, sino como aquellas bases materiales que hacen posible la vida. Ya, yo creo que eso es súper importante porque nos permite entender también cómo se cuelan en esto en los conceptos como la ecodependencia o la interdependencia. El territorio es tremendamente amplio y
en ese sentido, obviamente el territorio no va a ser lo mismo, quizás para mí, para todo el mundo, ¿cachai? Eso también es un concepto que puede ser variable. Sin embargo, me parece que es bastante útil pensar que el territorio es ese todo que viene también a trascender a esta lógica binaria de que la naturaleza es una cosa distinta a la humanidad. Es una invitación, de hecho, a colocarnos también en ese espacio, ya en ese terreno que está vivo, en ese suelo que está vivo. Porque si seguimos insistiendo en que la naturaleza es una otra cosa, vamos a poder seguir entonces utilizando en defensa de aquello una justificación para seguir avanzando tanto en el crecimiento económico como si fuera la única cosa que hiciera posible la vida cuando ni siquiera tiene algún vínculo posible. Es decir, hemos mercantilizado la vida lo suficiente para que de hecho el crecimiento económico sea una de las razones por las cuales pensemos en desarrollo. Y la verdad es que eso no se trata. Creo que de hecho antes deberíamos asegurar y pensar en una soberanía alimentaria que tenga la capacidad de sostenernos a todos antes de estar pensando en la acumulación de capital terriblemente. Pero para eso está finalmente creado este sistema y es una cosa bien horrorosa. Así que yo siento que de verdad, también algo que mencionó la Cristi que yo considero que es fundamental es el tema de los suelos, porque la lógica como de la mercantilización de los suelos, como del extractivismo del suelo que hay en los contextos urbanos, es brutal y implica un nivel de modificación tan extremo que hace que, de hecho, la construcción de la ciudad no mira el territorio en su complejidad, no mira su geografía, tenga una incapacidad brutal a la hora de pensar con una perspectiva de riesgos, por ejemplo, la vida también considerándolas que sea sostenible en el tiempo, porque bueno, muy bonito sacarle una foto a, no sé, a una casa en el borde de un acantilado, pero bueno, un acantilado es una formación que cambia, ¿ya? Que va avanzando, bueno, hay gente que dice que avanza, retrocede, pero el asunto es que va retirándose en el sentido contrario al mar. Entonces, ese tipo de cosas es importante saberlas, es importante que pensemos en esto y que es importante también que ojalá escuchen a los y les geógrafes a la hora de planificar las ciudades, porque la verdad es que esta mirada de entender el territorio desde la multidimensionalidad y también de la urgencia que es poner la vida en el centro, parece que no la están teniendo las personas que están tomando las decisiones en este país, que por supuesto, para qué andar de nuevo en cuál es el sujeto que toma las decisiones, pero efectivamente son ellos con una O quienes toman las decisiones y no están haciéndolo ni con una perspectiva de poder, o sea, poder hacerse cargo de las necesidades humanas y tampoco de la diversidad de las personas. Así que, bueno, espero que se haya escuchado de corrido y no con corte. Sí, no, se pero escuchó de corrido. creo que cierre mi palabra en realidad. ¡Boom! Podría, Tremendo cierre. O no, Cristi, ¿querías aportar algo cosa? más? Sí, que creo que hay muchas de las cuestiones que estamos reflexionando entre las tres, que claramente esto del urbanismo feminista, por supuesto que nos ayuda a poder reflexionar aún más de cómo se mercantiliza la vida, finalmente, ¿no? Que obviamente sabemos que el capitalismo y el patriarcado van de la manito haciendo esto. Sabemos que el centro de lo que sucede en la ciudad, en los territorios, no es la vida de las personas, sino la acumulación de capital. Sabemos que tiene que ver en torno a aquello. Y ahí lo que, claro, tenemos que ponerle más atención al valor de uso que tenemos de los territorios y poder democratizar la ciudad. Ya, lo tengo bien claro, pero ¿qué pasa en esto de urbanismo cuando estamos hablando de contextos donde no es urbano? Y ahí es donde creo que nos queda un desafío, porque creo que si bien aproxima bastante a lo que pasa en los territorios, pero hay ciertas características que no son urbanas, y que es lo que pasa en nuestros sectores rurales o en las áreas que tienen esa mixtura, donde aún más están desprovistas de alguna orgánica, de alguna normativa, de algo que resguarde esos territorios. A veces son terrenos de nadie y por lo tanto donde también se asientan ciertos proyectos y que pasan otros conflictos que son a veces insostenibles y a veces que ni sabemos, donde no llega la política pública finalmente. Si ya en la ciudad existe marginación y exclusión, en las periferias y en los distintos sectores donde no alcanza la política pública, obviamente que en las áreas rurales es donde aún más se perpetúa ese tipo de falta de precarización. Entonces creo que nos queda un desafío porque no todo está dicho, lo sabemos. Creo que hay que ir avanzando en cómo poder también hacernos cargo de esos territorios, salvaguardándolo, respetándole, más allá de que nuestro territorio
casi el 90% sea urbano, pero más allá de eso creo que es importante, nuestro territorio nacional digo, creo que es importante hacernos cargo también de estas áreas y también de que no necesariamente todo tiene que ser urbano o todos tenemos que desarrollarnos hacia el urbano, sino más bien cómo también protegemos y conservamos esta áreas rurales, el campo, las actividades propiamente tal que existen en este sector. Entonces, creo que también eso, como para que no se nos quede afuera, porque creo que igual es importante tenerlo en consideración. Ya, pues ya estamos muy más que en el tiempo. Le agradezco por estar aquí en esta instancia, por aportar con el tiempo de ustedes, con sus saberes y perspectivas. Y Ciudad Constituyente tendremos más Hagamos Ciudad con, y próximamente más invitadas interesantes. Así que estén atentos a las redes sociales. Muchas gracias, chiquillas, de nuevo. Buenas noches, Un que estén abrazo, muy sí, bien, un gusto, cuídense bien. mucho. Gustazo. Gracias por la invitación. Muchas gracias, sí.